Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el momento en el que ven este video. Pues en el video de hoy les voy a presentar principalmente un poco sobre la información importante dentro de que es la electrónica, ¿no? Los circuitos básicos, los fundamentos de circuitos eléctricos básicos, también conocida como electrónica de potencia básica. Esencialmente, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante y a la vez muy interesante, se podría decir, que es la identificación de relación en serie paralelo. ¿Qué significa esto? Que estos son circuitos que son mixtos. ¿Por qué se conocen también como circuitos mixtos? Porque llevan los dos tipos de circuitos estudiados hasta el momento, que son los serie y que son los paralelos. El serie, como ya habíamos visto, es los que se conectan intercaladamente. Los paralelos son los que se conectan por ramificaciones o ramas. Estos se pueden calcular por diversos tipos de formas, dependiendo de lo que nos pidan los ejercicios. En el serie, de igual manera, se puede calcular prácticamente por ley de Ohm, reduciendo el circuito a la fuente, la resistencia y nada más. En cada uno de estos tres podemos encontrar lo que son las intensidades, lo que son los voltajes y lo que es la resistencia de cada uno de los elementos que vamos a trabajar. En este caso solo resistencias para calcular, para poder conocer el valor de una resistencia por medio de un multímetro. eh, des- Tenemos que tener en cuenta que no puede estar conectada al voltaje o a ningún tipo de red. Segundo, para poder calcular el voltaje, tenemos que primero, principalmente, que esté trabajando en nuestro circuito, obviamente, y eso como principio, ¿no? Después, a ver, también como un punto muy importante dentro de estos circuitos es que se encuentran prácticamente en todo igual, dependiendo en el momento en el que los usemos. Bueno, empecemos. Principalmente no tenemos que olvidar que un circuito serie paralelo consiste en combinaciones de trayectorias para la corriente, dispuestas tanto en serie como en paralelo. Principalmente un circuito se refiere a uno de estos. Como podemos ver acá, aquí tenemos un circuito mixto y perdón, un circuito paralelo, paralelo, paralelo. En este caso solamente trabajaremos con paralelo, dependiendo de cómo esté nuestro circuito. Nos pide esta corriente, nos pide esta corriente, nos pide esta corriente, nos pide esta corriente. Para poder medir esto, nosotros primero tenemos que hacer una malla principal, bueno, no como una malla, sino como una ramificación solamente para esta corriente de aquí, dependiendo de cuánta medición, de cuánto voltaje tengamos. Primero lo trabajamos con esta, hacemos la ecuación con esta y con cada una de las dos de aquí, para poder conocer la intensidad que estamos intentando calcular. Bueno, a continuación, casi siempre la disposición física de los componentes en un circuito impreso o en una tarjeta de prototipo no guarda ninguna semejanza con las relaciones reales existentes en el circuito trazando el circuito. Los circuitos impresos que podemos encontrar en prácticamente todo, las tarjetas impresas, circuitos impresos, son aquellos circuitos que son de la época de los 80, 90, donde nosotros si abrimos un televisor podemos darnos cuenta que dentro de su placa base podemos observar resistencias, podemos observar transistores, podemos observar el transformador, que es la parte importante. También podemos observar la parte que nos da el audio, podemos observar la parte que nos da el video dentro de nuestro televisor y tal. En cambio, en las tarjetas impresas de hoy en día podemos observar ya no esto, sino microchips soldados directamente. Ya no podemos observar como antes podíamos la cada elemento superpuesto dentro de nuestra placa. Nosotros ahora observamos que los elementos están soldados directamente en la placa, ya no sobre. Para un ejemplo les voy a poner esto aquí. Placas, placas electrónicas. Electrónicas, aquí está. Estas son las de hoy en día, que prácticamente todo ya está soldado por la parte de encima, circuitos, y cada uno de estos están soldados directamente. En cambio, las de antes, televisores. Podemos ver esta gran diferencia, podemos ver que cada uno de condensadores, la parte del video, que esto se trabaja por fuentes de tubos al vacío,
La parte de los transformadores, la parte del sonido, la parte de los botones, todo está por encima, como se puede ver aquí. Los componentes están todos por encima. En cambio, como habíamos visto anteriormente en estas placas de aquí, todo esto está soldado dentro. Estos de aquí son capacitores, estas de aquí son resistencias, cada una de estas están dentro. No se pueden mover ni se pueden tocar. Bueno, se pueden tocar obviamente, pero no con la misma facilidad de conocer qué es cada uno de los elementos que estamos conociendo, de los elementos que estamos viendo, más que solamente por encima, ver y saber qué es. Ese es un gran avance, principalmente que se ha dado dentro de la electrónica, porque antes, de igual manera, podían existir diversas señales que intervengan, las señales siempre han estado dentro de nuestro plano, así que de igual manera nosotros tenemos que enfocarnos en darnos cuenta en eso, que no necesariamente podemos recibir todas esas señales y poder mantenerlas en un mismo sitio. Bueno, a continuación, caídas de voltaje. Para determinar el voltaje entre ciertas partes de un circuito en serie paralelo se puede utilizar la fórmula del divisor de voltaje, dada en el capítulo 5 que ya habíamos revisado anteriormente en un video anterior, por si quieren revisar el video que estamos observando actualmente. La ley de voltaje de Kirchhoff, la ley de Ohm o combinaciones de estas, los tres ejemplos siguientes que forma ilustran el uso de las tres fórmulas, el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Aquí se ejemplifican cada una de estas fórmulas. Para el análisis de circuitos resistivos en serie paralelo, el análisis en circuitos en serie paralelo puede ser abordado de muchas maneras, según la información que se requiera y qué valores de circuito se conozcan. Eso como principal punto dentro de la identificación de relación de circuitos serie paralelo. De igual manera, los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos, como ya hemos hablado, serie paralelo de toda la vida, el divisor es de voltajes de cargas resistivas. El voltaje el voltaje es aquel voltaje de salida sin carga. Cuando un resistor de carga R se conecta a la salida tierra, el voltaje de salida se reduce en una cantidad que depende del valor de RL. RL también es acá. RL. Coño. Perdón, chicos. RL. Ahí estaría. Ahí estaría. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del circuito. Aquí está el RL, que si se conecta, si no se conecta. Si es que está conectado, perfecto. Si es que no, entonces solamente conoceríamos los valores de estas dos resistencias aquí y esto se vuelve un circuito en serie. Con conectados aparte de acá se vuelve un circuito en paralelo. Un ejemplo que lo tenemos acá igualmente. Corriente de carga y corriente remanente. En el circuito divisor de voltajes de tomas múltiples, la corriente total es extraída de la fuente. Se compone de corrientes que circulan por los resistores de carga llamadas corrientes de agua y los resistores divisores. Divisores de voltaje polar. Aquí tenemos un ejemplo, igualmente. Se observa dentro de aquí que ninguno de los terminales está conectado a la fuente. Todos son positivos referenciales y la única tierra que tenemos es la que está ubicada acá. Entonces, esto como dentro de los circuitos mixtos tenemos también los tipos de mediciones que habíamos hablado dentro. Y lo más importante que tenemos a tomar en cuenta dentro de un circuito mixto es que dependiendo de lo que nosotros necesitemos como la intensidad dentro de cada resistencia, dentro de cada módulo, debemos conocer que es muy importante saber para qué nos sirve. No es solamente calcular por calcular, conocer por conocer. La importancia de esto se basa de alguna manera en lo que deseemos calcular o conocer, dependiendo de qué circuito estemos intentando, por así decirlo, desmenuzar y poder tratar. Esto ha sido por el video de hoy. De igual manera, existen muchos tipos de circuitos mixtos, tanto reales como imaginarios, tanto reales como que se pueden vivir que se pueden realizar en la vida real, o tanto imaginarios como los que no se pueden realizar, que son muy pocos tipos. Bueno, les agradezco por haber visto el video de hoy. Den like si desean, suscríbanse si es de su agrado y por último, nos vemos en un nuevo video. Muchas gracias. Hasta luego.